Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción Dr. Edgardo Miller. Si digo que te levantes es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie. Hola, buenas noches. Nuevo encuentro con la música, la cultura, la poesía, con el periodismo. A ver, a mí me encanta hacer programas con periodistas, y más periodistas que conozco hace algunos años, no sé cuántos, porque realmente hace tantos años que uno está en el medio que se olvida. Hace pocos días atrás estuve en la legislatura porteña, donde declararon a mi invitado de hoy, Claudio Kleiman, ciudadano destacado de la cultura. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Edgardo? Bien, gracias. Un gusto estar aquí, gracias por la invitación y bueno, un gusto estar con vos que, como bien dijiste, nos conocemos hace algunos años. No hace falta precisar la cantidad. No, cuando decís, creo que te conocí en el Expreso Imaginario. Sí, que busquen, después googleen y es más fácil. Che, qué linda sensación, qué lindo acto el otro día, me encantó. Gracias y la verdad es que salió hermoso. Estoy contento, digamos, es lo más que se podía esperar porque, nada, por la gente que vino, por también los discursos que dijeron mis invitados, pude mostrar algo también de la música, de mis canciones y nada, contento también porque haber elegido el camino de la contracultura, justamente a partir del Expreso Imaginario que vos mencionabas, tiene sus pros y sus contras. Sus contras son que nunca jamás recibí ningún tipo de reconocimiento de la cultura oficial, y esta es la primera vez que viene algo en casi 50 años de trabajo. Y bueno, bienvenido sea, es un mimo. Obviamente no significa nada en el aspecto material, pero nosotros vivimos de otras cosas. Sí, de acuerdo. Se ha visibilizado ahora la historia de los periodistas que empezamos en el rock. Bueno, yo me desvié el camino, estuve en la televisión, hice otras cosas, pero nunca dejé de tener un programa de rock, nunca. Claro. Nunca, pero coincido con vos que siempre fue como un sector marginal de la cultura del rock. ¿O no es así? Sí, totalmente. Y por eso en el discurso mío, en ese acto, enfaticé justamente eso, que conmigo no llegaba solamente yo, que ese reconocimiento era un reconocimiento para los que decíamos que el rock era una cultura. Nosotros justamente con Expreso Imaginario nos propusimos hacer una revista de cultura rock, y bueno, el hecho de que reconocieran eso desde la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires significa que de alguna manera teníamos razón, que el rock era una parte importante de la cultura de este país y del mundo, y que sus aportes merecen ser tenidos en cuenta y valorados. Ojalá fueran mucho más tenidos en cuenta, porque el mundo sigue yendo cada vez más a contramano de los valores que propugnábamos y propugnamos nosotros. Pero bueno, ahí estamos. Bueno, que además era una forma de vivir la nuestra. Exacto. O sea, no era solamente la música, era un conjunto de cosas. Bueno, a eso me refiero con cultura rock. Claro. Viste que cultura rock iba mucho más allá de la música, y era como una forma de ver el mundo. Y en esa forma de ver el mundo está incluido precisamente lo que vos decís, una forma de vivir, más en armonía con las leyes naturales, y no a contramano de un mundo que en el presente parece estar a punto de explotar, ¿viste? Totalmente, era como el ejercicio más pleno de la libertad individual para mí. Así que uno podía hacer
vestirse como quería, usar el pelo como quería, pensar, poder leer lo que uno quería, ir a los conciertos. Era todo un conjunto, no era solamente ir a un concierto y ver un grupo musical. No, siempre decimos que, bueno, ir a un concierto, especialmente en la época de la dictadura, donde nosotros empezamos con el Expreso, era mucho más que ir a un concierto, era, de alguna manera, era un acto de militancia, porque vos estabas poniendo en peligro todo, tu propia vida en realidad, pero de mínima estabas poniendo en peligro tu libertad, porque no sabías si vos ibas a un concierto, no sabías si ibas a dormir en tu casa esa noche o ibas a dormir en el piso de una comisaría. Tal cual. Yo siempre recuerdo cuando en el 75 en el Ritz hicimos el super show de la historia del rock, que, bueno, ¿te acordás que lo manejaba Pancho Di Silvestro, el Ritz? ¿El show de? El show de la historia del rock, que tuvieron actores Alito Nevia, Morris, tal vez no lo conozcas. Es del 75. Bueno, pues sabes que estaba anunciado y 2 fechas antes vinieron, yo calculo que era la AAA, y tiraron 2 bombas de gas lacrimógeno, destruyeron la gente en la estampida, destruyó todo el cine Ritz. Mira. Y yo vi a los tipos que tiraron la bomba, lo tengo el día de hoy, tengo la imagen, y bueno, y la gente despavorida. Éramos muy perseguidos por la época, demasiado. Sí, bastante. Está la imagen clásica de la cual yo también fui partícipe, de a veces que agarraban un colectivo de línea, de alguna de las líneas que pasaban por ahí por obras, en los recitales en obras, lo vaciaban y lo ponían de culata en la entrada de obras, que era la salida en realidad. Entonces vos salías directo y te subías al bondi, pero el bondi no te llevaba a tu casa, te llevaba a una comisaría. Esa era una cosa que pasó no una, sino muchas veces. Poner un bondi y bueno, hasta que se llenaba el bondi hasta a tope, y ahí, qué sé yo, ¿viste? Sí, no sé cuánto era, 70 personas. Ponele 70, 80, sí. Y presos. ¿Cómo te vinculaste con la música rock? ¿Cómo arrancás? Antes del Expreso, me imagino. Sí, antes del Expreso como oyente, como fana de la música de rock, como pibe que iba a los recitales y quedó enganchado de toda esa corriente que estaba surgiendo en ese momento, porque tuve la suerte de, digamos, empezar a... chico, adolescente todavía, empezar a, digamos, darme cuenta de que existía esa cultura, esa música, esa forma de vida, justo en un periodo de mucha ebullición, digamos. Entonces alcancé a ver a los grupos fundacionales, los alcancé a ver en su primera encarnación, digamos. Llegué a ver a Los Gatos, Manal, Almendra, Morris, en los años 69, 70, ese periodo muy breve en donde existieron, porque también hay que recordar que aunque dejaron una huella muy profunda, existieron durante un lapso de tiempo muy reducido. Pero bueno, justo ahí llegué a asistir a mis primeros recitales, al Festival Pin-Up, al ciclo Beat Bailes en el Teatro Coliseo, y eso me dejó marcado, ¿viste? A partir de ahí seguí escuchando la música, seguí interiorizándome cada vez más. Siempre fui muy fana de la información, buscaba información debajo de la tierra, no sé de qué manera nos conseguíamos la información en aquella época predigital, y bueno, y a la vez empecé a hacer mis primeras armas con la música y a tocar, y después digamos, la cuestión del Expreso Imaginario me permitió empezar a estar adentro de ese mundo que yo hasta entonces como que miraba como público prácticamente, ¿no es cierto? ¿Has contactado con Pistocchi? Sí, bueno, la llave para esa cuestión fue justamente el gran Jorge Pistocchi, que siempre lo recordamos, lo tenemos
presente. Bueno, la anécdota la he contado, pero vale la pena repetirla, porque como dice Mirta, el público se renueva. Tenés razón. Coincidí en... ¿Dónde? No, que hay unos ruidos atrás, ¿viste? Que Sí, hay unos ruidos molestos. Sí, porque viste que hay gente que va a las radios, habla en las radios, pero no es de la radio. Sí, aparte no se da cuenta de que que está saliendo al aire una programación. Bueno, te decía, hice la colimba, el servicio militar, lo tuve de compañero Alfredo Rosso, que sé que estuvo hace poco de visita acá en tu programa. Mi querido amigo Pipo. Gran amigo Alfredito. Bueno, Alfredo ya había colaborado en la Mordisco, viste que hubo una revista Mordisco previa al de Expreso. Pistochi. La Mordisco de Pistochi Sí. ya había hecho un par de colaboraciones. Y bueno, con Alfredo, inmediatamente nos unió la música, entablamos una amistad que por suerte dura hasta hoy. Y entonces Alfredo me dijo: che, te voy a llevar a conocer a Jorge Pistochi, que está planeando una revista, porque esa era un momento en que la primera Mordisco había dejado de salir. Jorge estaba encerrado en su mítico departamento de la calle Viamonte y estaba planeando una revista, una posible revista que se iba a llamar Expreso Imaginario. Fuimos a visitarlo a Jorge, todavía los dos con nuestros pelos de colimba, con nuestros pelos así al ras, y bueno, y eso fue un antes y un después, la verdad. Conocerlo a Jorge es una experiencia que que a mí me cambió la vida, porque realmente como que me sumergió en esa hermosa aventura que fue el Expreso Imaginario, que fue mucho más que una revista, ¿no es cierto? Para todos los que la hicimos, esa primera, por lo menos fundamentalmente, digamos, esa primera etapa de cuando era Expreso, Pistochi y ¿no? compañía, sin Ojañán. Pistochi, Lernoux. Claro. No, Ojañán estuvo desde el principio. Ojañán estuvo al principio, perdón. Hay que darle crédito, porque Ojañán realmente fue el que posibilitó, porque nosotros, Alfredo, yo, Fernando Basauro, que también siempre lo recordamos, éramos unos pibes sin experiencia. Los directores, que eran Jorge Pistochi y Pipo Lernoux, eran tipos que venían del rock, básicamente, y el tipo que era el encargado de poner a todos los pies sobre la tierra y hacer que la revista saliera efectivamente durante los primeros días, 2 o 3 días de cada mes, era Alberto Ojañán, que no tenía una experiencia previa como editor, y sin embargo se sumergió de lleno en eso, y con su capacidad, que era impresionante, sacó la revista adelante, porque hay que recordar que el Expreso, esto fue muy importante también, y aseguró un poco su trascendencia, el hecho de que no era una revista subte, era una revista que aparecía todos los, entre primero y el 5, ponele, de mes en los kioscos, y estaba junto con El Gráfico, con la revista Gente, con todas las revistas del mainstream que se vendían en ese momento. Así que eso es importante, ¿viste? Porque de algún modo le dio como una... no sé cómo decirlo. Una entidad le dio. Sí, Para mí exacto. le dio una entidad, porque Alberto Exacto. era un tipo no solo prolijo, sino que además tenía buenas relaciones. Yo recuerdo que una vez se vino a la radio y me trajo el concierto de Almendra, el Obras 1 y 2, en un cassette de 120 minutos. ¿Te acordás que estaban los cassettes de 120? Les teníamos un poco de miedo, pero porque los de tiraban. 120 sí se cortaban. Se tiraban, cinta, pero bueno, sí. yo tuve una buena relación con Alberto, con Pistochi Claro. también, con Jorge también, obvio. Aparte, siempre... el otro día hablábamos con Alfredo esto de la grieta, ¿no? Yo siempre estuve más del lado del Expreso, en realidad del Expreso, porque yo con Pelo nunca me llevé, es más, Claro. Pelo me vivió criticando toda la vida, así que, viste, recién con los años tuve trato con Daniel Ripoll, pero
Claro. Bueno, yo ahora soy muy amigo de Daniel yo también, Ripoll, sí. pero bueno, sí, en su momento, para mí, Pelo fue muy importante en los primeros años, porque hay que tener en cuenta también que Pelo empezó a salir en el 70 y nosotros empezamos a salir en el 76. Durante los años del 70 al 73, 74, formó toda una generación de público que es la que alimentó, digamos, el surgimiento del rock nacional. También con sus pros y sus contras, con su línea editorial, que no es el momento ahora de discutirla, claro. pero bueno, que yo tenía mis acuerdos y desacuerdos. Pero ya a la altura que salimos nosotros con el Expreso, pero era una revista como del mainstream rockero, ¿viste? Era como una revista donde aparecía lo más popular, digamos. Claro. Ya es como que el público rockero de la cultura rock no le daba demasiado crédito, ¿viste? A la Pelo. Nosotros quisimos instalar una revista que fuera de la cultura rock, y aparte, y esto es bastante importante porque nos lo propusimos desde un primer momento, nosotros queríamos que los músicos sintieran como propia la revista. Y eso lo logramos plenamente, pero porque nos lo habíamos propuesto, porque no queríamos ser una revista como Pelo que criticaba desde arriba, ¿viste? Exacto. Bueno, y que decía que decretaba que era lo bueno y que era lo malo. No. Pelo estaba en el sistema. Nosotros queríamos no ser como una especie de, por lo menos yo, una rueda de transmisión de los músicos, ¿viste? No indicarles qué tenían que decir o qué tenían que grabar o cómo tenían que presentarse, sino comunicar realmente el mensaje que ellos tenían, que era importantísimo y que es lo que hizo que el rock nacional fuera tan importante, ¿viste? Porque todos esos artistas estaban a pleno, y bueno, son unos artistas que ya son fundamentales no para el rock, ni siquiera para la música, para la cultura argentina, ¿viste? Tipos como León, como Charly, como Spinetta, y la lista ¿Qué te sigue. parece? Claro, totalmente. No, por eso digo, era un poco, a ver, también en esa época estaba la música complaciente o comercial y nuestra música, estaba esa discusión. Yo, con los años uno no sé si analizarla o no, porque ya la vivimos la época, ya pasó pero era así, como vos decís. Pero lo interesante del Expreso es que rompió el molde de las revistas de rock. Y era una revista que nos representaba. Claro. Aparte de la generosidad de Pistocchi, yo recuerdo que la primer nota grande de audiencia en una revista de rock me la hizo el Expreso. Yo me sentí tan emocionado de que el Expreso se ocupara, y teníamos un aviso que era, yo había dibujado a John Lennon, una fotografía muy conocida de Lennon, y el aviso salía publicado en el Expreso. Qué bueno. Sí, claro, era un dibujo que había hecho yo de Lennon. A ese punto llegaba mi fanatismo por la música. Y Pistocchi lo he tenido en la radio acá nomás, como estábamos en Radio del Pueblo. La verdad que un gran gestor cultural del rock. Sí, un gran generador de ideas, de movidas. Generoso como él solo. Sí, un tipo muy brillante también, y además un tipo que no se regía por ningún librito, digamos, que tenía su propio catálogo de ideas que no respondían a ningún credo preestablecido. Él era un inventor total. Eso fue también una de las cosas que me llamó la atención me llamó la atención, me quedo corto, que me deslumbró realmente cuando conocí a Jorge, ¿no? Con su saquito rayado. Porque él, tipo sencillo como Pistocchi, pocos. No, sí, bueno, el aspecto de Pistocchi,
una camiseta agujereada, un pullover. No, nunca le prestó mayor atención a eso. Pero su ideario era inagotable. Aparte, cualquier cosa que encaraba le salía bien, naturalmente. Se ponía a escribía unas cosas bellísimas, se ponía a dibujar, hizo unas historietas que salieron publicadas en Pelo, algunas antes del Expreso, porque también Pistocchi, esto hay que reconocerlo también, tanto Pistocchi como Lernoux publicaron sus primeras cosas en la revista Pelo. Lernoux, cuando vuelve de su viaje a Europa, y antes, cuando estaba en Europa, ya mandó cartas, digamos, que salían publicadas. Bueno, el otro día estuvo en el programa anterior, contó la historia de cómo fue a Pelo, que lo mandaron a hacer una nota a Cerú. A Cerú, creo, o alguien por ahí. No, es anterior, no. A ver, espérate, vino, fue a hacer no recuerdo ahora quién fue a hacer una nota, que lo conocía mucho a él, y él se sorprendió mucho de que fue el ensayo no me acuerdo de quién era, bueno, pero era... Sí, yo me acuerdo, sí, porque la publicó hace... En el libro, ¿no? En el libro o en las redes publicó una nota que además era que le hacía una crítica, no me acuerdo qué grupo era, pero le hacía una crítica que los demolía. Bueno, y yo digo, bueno, ya, las uñas estaban afiladas desde entonces, digo yo. Yo recuerdo, tenía una publicidad por tanda de la compañía CBS, porque yo no vendía las pasadas, porque la mayoría en esa época de los programas de radio vendían la pasada. Sí, claro. La compañía te programaba y yo decía, no, escúchame, si querés poner una tanda. Me acuerdo que había salido un disco de Boss Day que era malísimo. Y yo tenía la tanda que lo vendía y yo le hice una crítica, pero tan feroz, porque no me gustó para nada. Sí, porque estamos en la pecera, ¿ese? Uno de esos, sí. O fuera del... sí, Ciegos del Siglo. Sí, uno de esos. Y bueno, después se lo conté, porque yo era muy amigo de Willy, mucho más que de los otros, pero de Willy tenía relación con Soulé, pero más con Willy. Pero no éramos tipos vendidos que por tener un contacto... Claro. Viste que no teníamos el sí fácil de ir a un concierto y no te gustaba el concierto. Y lo escribías o lo decías. Pues sabés que, bueno, eso es algo que ha desaparecido del periodismo, por ejemplo, de lo que queda del periodismo. Justamente con Alfredo Rosso y Pipo Lernoux estamos preparando un libro, ya está listo en realidad, que es una selección de nuestras mejores notas en el Expreso, de Pipo, Alfredo y mía, de nosotros tres, ¿no? Entonces, bueno, preparando ese libro tuve que volver a releer las notas, seleccionar, etcétera. Y justamente me llamó mucho la atención eso, de que si bien por un lado éramos, como te decía antes, queríamos que los músicos sintieran la revista como suya y eso ocurrió realmente, por otro lado éramos muy exigentes, pero a un nivel que ahora ya no existe. La verdad, aún en los grupos que nos gustaban y en los músicos que nosotros admirábamos, la crítica era sagrada. Sí. Sagrada. Bastante, ¿cómo te puedo decir? No, que no se regalaba nada. No se regalaba nada. Es esa una buena la palabra forma correcta. de yo coincido con vos que el periodismo fue desapareciendo lentamente por todas estas cuestiones, porque cuando alguien se embandera en la música, en la literatura, en la política, en el deporte, deja de ser periodismo. Pasás a ser un vocero. Cuando pasás a ser un vocero se murió la profesión. Sí, un vocero, un operador, sí. Yo me acuerdo de una anécdota graciosa que ya bien al principio de mi carrera, en el número 2 del Expreso, salió una crítica mía donde un Luna Park, que es Invisible, la banda liderada por Luis Alberto Spinetta, decimos para la audiencia joven, por exacto. Si hay alguna que... Spinetta, Pomo Machi y en esa época Gubich.
Claro, porque fue la presentación justamente de Jardín de los Presentes, que sería el último álbum. Y la crítica era altamente elogiosa. Estamos hablando, ahora los pibes se mueren, ¿no? ¿Cómo? ¿Vos viste Invisible, Jardín de los Presentes? Y yo me acuerdo que en un momento había un tema que era la azafata del tren fantasma, donde se metían en una zapada medio china, ¿viste? Que improvisaban ahí como por 15 minutos, qué sé yo. Entonces yo decía, bueno, ¿viste? Como que la zapada... y lo comparaba con King Crimson. Imagínate que es una alta comparación. Decía, bueno... por Dios. Y voy un día a la redacción y me dice, no, Luis está enojadísimo con vos, ¿no sabes? Porque no le había gustado que comparara a Invisible con King Crimson. Pero bueno, esa es una anécdota como para ilustrar un poco la cuestión de que nosotros éramos... Nada, había una crítica, un periodismo que también impulsaba a los músicos a ser mejores, a esforzarse, ¿no? También. Sí, no, eso está muy bien y hay algunos sectores. Yo creo que todavía dentro del periodismo del rock hay algunos periodistas que saben respetar la ética profesional, porque eso es ética profesional. Porque lo que yo aprendí en tantos años de profesión, 51 de profesión, lo que yo aprendí es eso. Lo que me enseñaron es el respeto por la noticia, la opinión y la crítica como tienen que ser. Pero son épocas. Pasó el Expreso, ¿qué vino después? Bueno, muchísimas cosas. Después hablamos de la música. En la otra parte hablamos de la música. Dale. Y bueno, en el periodismo te diría que lo que vino fue de las cosas más importantes, ¿no? Porque escribí en muchísimos lugares. Las revistas, primero la revista de Rock and Pop. Ajá. Después, ya más o menos coincidiendo con la llegada de la democracia, la revista Cantarrock, que fue un éxito editorial impresionante. Dirigía Pipo. Sí, uno de los directores era Pipo. Sí. Y bueno, y luego de la misma editorial que Cantarrock, la revista El Musiquero, que era una revista más dirigida a músicos. ¿Qué hacía del Curto esa? Sí. Daniel Curto, el profesor Kurtovich. Que todavía nos seguimos mensajeando así por las redes y eso. De la que yo llegué a ser jefe de redacción, y es una revista que muy recordada, muy querida por los músicos. De nuevo, hay que recordar que estamos hablando de una época donde no había nada, era un territorio tierra yerma. No existía internet, no existían los tutoriales, ni existía muy poca gente que enseñara esa música. Entonces, por un lado tenía como muchas columnas de instrumentos para aprender a tocar, ¿no? Había varios columnistas de guitarra, pero también había de saxo, de teclado, de batería, de lo que quieras. Y también muchas notas, de las cuales yo hacía la mayoría, que los músicos les gustaba hacer notas para el musiquero, porque era finalmente notas donde se hablaba de música, ¿viste? Entre músicos. Y eso, si bien yo trataba de hacer las que le interesara también a un oyente que no fuera un oyente especializado, digamos, pero tenía esa cosa de que los músicos podían hablar de música con otro músico como era yo, o con algunos colaboradores que tenía que también eran músicos, o el propio Curto, gran músico también. Y a diferencia de todas las notas boludas que tenían que hacer con diarios, con radios, no había un periodismo todavía. No había un periodismo muy especializado en música. No, había pocos. Te voy a proponer una pausa, ¿qué te parece? Perfecto. Yo tengo un gran recuerdo porque el Musiquero publicó
la entrevista que le hice a Corea. Ah, mirá. Cuando vino, y fue Qué tapa de la grande. revista, me acuerdo. Para mí fue un honor. Publiqué 2 ahí. En Cantarrock publiqué más. Pero ahí publiqué la de Corea y una de Ney Mato Grosso, creo que había hecho. Mirá, qué bueno. Sí, sí. La de Mato Grosso no la tengo, la de Corea tengo, porque fue tapa, la tengo en la revista. Así que tengo un recuerdo de esa revista maravilloso. Sí, bueno, y los músicos la recuerdan mucho y todavía hoy, pero a todos, a Spinetta le encantaba hacer notas de musiquero, al Indio Solari le gustaba, porque, viste, por fin podía hablar de música y que alguien lo considerara como músico en vez de hacerle las preguntas Farandulescas. clásicas que le hacían en ese momento. Sí, farandulescas o, en el caso del Indio, viste... Tendenciosas. Sí, bueno, todo el asunto de la producción independiente, Que no fueron los pioneros, los pioneros fueron mías. bueno, sí. Pero hagamos una pausa, que me pide el operador, una pequeña pausa. Dale. Estamos deleitándonos con Claudio Kleiman, colega periodista músico, con su disco publicado, ciudadano destacado de la cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Usted. Sudameris Libros presenta sus novedades editoriales. Escritores en terapia con prólogo de Gabriela Saidon. Pienso, poemario de José Miguel Biotto con prólogo de Alejandro Tarruela. Recuento una vida de película de Edgardo Miller con prólogo de Nicolás Avellaneda. Indio Trujuy de Rodolfo Garavano. Veo, poemario de José Miguel Biotto con prólogo de Antonio Las Heras. En venta en Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde Digital, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web, política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura, en www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben Dr. Antonio Las Heras, Eduardo Sanguinetti, Andrea Frutero, Carlos Paceño y los más prestigiosos periodistas argentinos. www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige Dr. Edgardo Miller. Sudameris Libros presenta el nuevo libro de José Miguel Biotto, Pienso, con prólogo de Alejandro Tarruela, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel. Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en derecho penal, una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 54 00 23 45. El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Conducción, Edgardo Miller, todos los jueves a las 23 por Radio Cultura. Compartimos esta noche este programa hoy con Claudio Kleiman. La verdad que un placer y te agradezco tanto la visita porque un gustazo, me emociona recordar esas épocas tan pioneras, porque yo también empecé en esa época. Llegué a ver a Almendra, llegué a ver a Manal, a Los Gatos. A Los Gatos lo vi en Comunicaciones. Yo también. Ah, mira vos. Con Los Gatos es la segunda formación. La segunda formación. Con Papo y con Moro. Con Papo, claro, exactamente. Sí. Ahí lo vi por primera vez a Los Gatos. Y a Box Day lo vi completo, con Jody Godoy. Mirá. Y con Vaso Alto en el año 67, 68. Como cuarteto. Como cuarteto, sí. Claro. Bueno, Jody Godoy lo sigo viendo cada tanto, que es artista plástico ahora, Jody. No sé si sabías. No, pero volvió a la música hace unos pocos años. Con el trío. Y hubo incluso una reunión de Box Day con Jody, que yo fui en el Luna Park. Sí, sí. Pero además él grabó como su propia versión de la Biblia. Claro, porque en realidad él me contó a mí, en un programa que hicimos, que el nombre de Box Day era marca de él, en realidad. No era ni de Willy ni de Soulé. Pero bueno, hizo un trío con baterista Otero, Luisito Otero, que es un chico que el hermano es músico, que es uno de los que estaba en el Belgrano y se salvó en el buque.
estuvo tocando en Inglaterra, es un tipo, son gente de la música. Pero bueno, ¿cómo te metes en la música? Porque bueno, lo periodístico, ya sabemos un anuncio, vamos a poder volver a leer tus notas en un libro, ni Sí, más ni menos. Pipo, bueno, después... Claudio, Pipo Lernoux, Claudio Kleiman y Alfredo Rosso. Sí. Mirá, qué trilogía. Sí, esperamos poder sacar el libro, si Dios quiere, en el transcurso de este año. Bueno, y después nada, me faltaba contarte de mi paso por Rolling Stone, que bueno, no tengo demasiado para contar, pero sí que estuve desde el comienzo, en el 98, y bueno, hasta el día de hoy sigo colaborando, pero llegué a estar mucho más metido, digamos, en la revista durante unos 20 años. Un poquito. Sí. Viste que Así que bueno, no quería dejarlo afuera del recorrido. No, está muy bien porque hay una cosa que en los periodistas que tenemos muchos años, hay trabajos que son de largo aliento, de muchos años. Claro. Estuve 20 años. Sí, es una vida 20 años. Sí. Hoy no sé si hay laburos que duren 20 años en el periodismo. Hablo, sí, ¿no? sí. Y te digo, 20 años que estuve bien metido, pero sigue hasta hoy. Hasta hoy son, porque empezó en el 98, Rolling Stone. Así claro. que hasta hoy son 27, no 20. Mucho. Bueno, el otro día se me dio el gusto, nunca te había visto tocar, así que bueno, me vino muy bien verte, me encantó. Bueno. Gracias. Siempre te gustó la música, además de ser admirador, oyente, te gustó ejecutar música, de hacer música. Sí. Sí, siempre la hice y la sigo haciendo, y siempre digo que el camino de la música siempre fue por un lado más under, digamos, que el periodismo, pero eso no ha sido una cosa que yo determinara, ¿viste? Esas cosas uno ojalá pudiera elegir esas cosas, pero no son cosas que uno determine. Fue así, contrariamente a lo que la gente pueda pensar, que viste que piensan, bueno, vos sos un periodista conocido, se te hace muy fácil el tema de la música. A mí el hecho del periodista me ha jugado en contra de mi reconocimiento como músico. Claro. No sé muy bien por qué, porque a otra gente no le pasa, pero quizás por la marca tan fuerte te que identifica más como periodista, claro. Me ha costado muchísimo llevar adelante el perfil de músico, pero eso no me ha impedido hacer música, porque la música, siempre digo que tiene el propio premio de la música es hacer música. Ya después, viste, si viene algo de lo que fuera, de reconocimiento, de lo que sea, mucho mejor. Pero si no, nadie te puede quitar el placer de hacer música, y como en este caso de componer canciones, de cantar, de tocar la guitarra. Eso es algo muy lindo que no tiene precio realmente. ¿El primer disco lo grabás hace? Y el primer disco llevó... un poco ese es uno de los motivos de que se llama Era Ahora, porque era como una asignatura pendiente realmente. Llevó la grabación, siempre yo hacía el chiste de que, porque viste que había un disco de Guns N' Roses que demoró no sé cuántos años en salir, que yo lo había superado. No, llevó unos cuantos años la grabación y salió finalmente editado en el 2018. Estoy muy contento con el disco. Mi idea era hacer un disco como para que quedara, no como esos discos que se hacen ahora y que se olvidan al día siguiente, sino un disco como con los que yo me formé. Eso por suerte sucede, porque todo el tiempo hay gente que va conociendo las canciones y
y el disco. Y bueno, hace rato que me gustaría sacar otro, pero bueno, siempre me manejo a un nivel muy humilde, con producción completamente independiente, así que voy haciendo en la medida que voy pudiendo. Pero ¿Tuviste buenos invitados en ese disco? Sí, el disco me di el gusto de tocar con un montón de amigos que... ¿Te acordás quiénes? Sí, obvio. Sí, bueno, te nombro Gustavo Santaolalla, León Gieco, Ricardo Mollo y Diego Arnedo de Divididos, Claudio Gavis, Claudia Puyó, Ciro Fogliata, el querido y recordado Rodolfo García, el Conejo Jolivet, la base rítmica de Los Ratones, Paranoicos, Roy Quiroga y Pablo Memi, la base rítmica de la Mississippi, Claudio Canavo y Juan Carlos Tordó, bueno, y algunos La Mancha de Rolando, completa, muy importante. Bueno, siempre me gusta agradecer a Manu Quieto de La Mancha, que fue el que posibilitó que yo hiciera ese disco, porque digo, si no, tardó mucho, pero si no aparecía Manu Quieto y me daba el estudio, quizás nunca hubiera existido. Ahora estoy en la misma situación, que si no aparece un Manu Quieto que me preste un estudio para grabar, no puedo hacer el próximo. Fue producción independiente esta. Sí, fue una producción y todos, la verdad que se prendieron de onda y con la mejor onda para participar del disco, que aparte siempre digo que no es que haya buscado nombre, sino pensé en el aporte que podían hacer a las canciones, y todos la verdad que pusieron lo mejor al servicio de las canciones, no al servicio de que yo me voy a lucir. Un ejemplo lindo que tengo de eso es León Gieco, por supuesto, enorme persona y gran amigo, además de músico de los más grandes, que yo le dije, yo te voy a invitar a tocar la viola, ¿viste? La viola acústica, porque me parece que sos un gran violero y que, ¿viste? Nadie lo reconoce a León como violero, y el arte de tocar la viola acústica acompañándote es un arte que también está poco reconocido, pero que no es nada sencillo. Y le digo, invitar a cantar, ¿no? Porque bueno, porque vos cantás mucho mejor que yo. Y es mi disco, ¿viste? No me vengas a copar la parada. Aparte, claro, sí, ¿viste? Si León Gieco te canta una canción, pasa a ser una canción de León. Y entonces él me dice, no, pero mira que yo te puedo hacer unas armonías muy buenas. Y yo dije, bueno, ahí el pez por la boca muere. Porque yo no me iba a animar, ¿entendés? A pedirle a León Gieco que me hiciera unas armonías vocales a mí, porque bueno, ¿viste? Ahora si sale de él, pues fíjate él, la humildad y la visión que tuvo de proponerme él hacer unas armonías, que efectivamente las hizo y quedaron increíbles, ¿viste? Hizo unas armonías así a lo Crosby, Stills and Nash. Qué grupo, por Dios. Que, bueno, son nuestros ídolos, que quedaron maravillosas, pero están ahí atrás, ¿viste? Son armonías, la voz principal la sigo haciendo yo. Así que, bueno, fue efectivamente el pez por la boca muere. Cuando él me dio esa idea, yo dije, bueno, yo no me había animado a pedírtelo, pero adelante no con los faroles. Animado, o sea, grabó la viola acústica, pero grabó también voces. Y tenés un gran violero en el disco, Claudio Gavis. Sí, Claudio, uno de los además, más grandes amigos en la música rock. Bueno, coincidimos en eso. Ahora va a venir, sí, por suerte, a mitad de año. ¿Tendrán tren? Porque viste que es fanático de los trenes. Fanático mal de los trenes. Y tiene una canción, Que vuelvan los trenes. Que vuelvan los trenes, y es no sé bien cómo se llama, creo que es ferromodelista.
Sí, que tiene trenes en miniatura, ¿viste? Como los trenes esos que andan por las vías, qué sé yo. Pero además con el agravante, entre comillas, de que los hace él, los construye él. Es un loco, un genio. Pero todo, ¿lo ves? Gran Yo violero, estuve en la casa en Madrid. En Madrid, y vos ves las estaciones hechas a escala, todo, ¿viste? Con los banquitos, la gente esperando, los edificios, todo hecho por él. Me cayó una ficha, hace poquito, el año pasado creo que fue, grabamos un programa en otra emisora, y cuando salimos dice, ¿me acompañás a una ferretería? Sí, te acompaño, sí. Claudio. Y no sé qué fue a comprar, a lo mejor era para hacer alguna de las cuestiones esas de... No, pero Gaby, aparte de ser un grandísimo músico, es una grandísima persona. Yo tengo un afecto especial por Claudio. Bueno, le hice tocar en un tema muy, muy especial para mí, que alguna gente conoce, que se llama En el Parque Centenario, que bueno, habla de ese lugar, que es un lugar de Caballito, que es también el barrio de él, y que además es un tema que muchos que lo escuchan lo asocian de alguna manera con Manal, lo cual es una cosa que me llena de orgullo, por cierto, como una continuación de esos temas que hacía Manal hablando de lugares de nuestra ciudad, ¿no es cierto? Emblemáticos temas, ¿no? Avenida Rivadavia, por ejemplo. Ni hablar, claro, exacto. Yo creo que Manal ha sido uno de los grupos, pero seriamente lo digo, más importantes que ha tenido la historia de la música, porque pensemos en la época que se hizo Manal. Sí, para mí ha sido una de mis más grandes influencias. Fue muy triste perder un maestro como Javier hace poco, porque, qué sé yo, tenerlo era como... Viste, son esa gente que es importante para uno, aunque no la ves todos los días. Sabés que está. Sí, sabés que está. Y de alguna manera el mundo se convierte en un lugar un poco más triste y más huraño cuando alguna de esas personas se va. Para mí fue así y sí, lo considero como una influencia importantísima en el aspecto musical y en el aspecto humano. Me acuerdo una vez que fui a una entrevista, justamente cuando estaba promocionando un poco el disco, en una radio, en un programa que tenía Tonietti, que buena onda con Tonietti. El flaco Tonietti, sí. Sí. Y entonces voy y me tira esa pregunta típica, que es, bueno, ¿Charlie o Spinetta? Y yo le dije, Manal. y se quedó sorprendidísimo. Se quedó mirando, ¿cómo? Lo saqué así del cliché, ¿viste? A mí Manal siempre me gustó mucho. Tuve la suerte de volverlo a ver varias veces. Estuve en la reunión famosa de los 80. Claro, sí, yo también. Estuve en el programa Los Tres. Y esas cosas de la vida, viste que en los 80 nos sacaban fotos. Sí. No sé quién había ido con una cámara y tengo la foto con... Mirá, está Pipo, Javier, quien te habla, y... ¿cómo se llama? Y Claudio. Ah, qué bueno. Sí, la verdad que sí, Manal a mí me... Es más, de las canciones que yo canto a la mañana, trato. La mayoría son de Manal. Me han pegado mucho las canciones de Manal. Sí, bueno, yo el día ese de la legislatura, del acto en la legislatura que comentábamos, de personalidad destacada de la cultura, canté Avellaneda Blues y me animé a hacer una versión para la cual invité a Ricky Tapia, que también es un amigo y lo considero un continuador de la línea de blues urbano y muy de acá que iniciara Manal. Cantamos Avellaneda Blues y bueno, era una forma de decir, bueno, llegó Manal y Avellaneda Blues llegó a la legislatura. La gente le pegó muy bien. Me encantó lo que hiciste, los músicos que invitaste y las nuevas generaciones, seguramente hay mucha gente que escucha Manal de las nuevas generaciones. Manal es un grupo que realmente impacta cuando lo escuchás. Sí, la música es curioso, pero no ha envejecido en absoluto. No, es como escuchar a Joe Cooker.
Sí, Cuando yo escuché la primera vez a Joe Cocker, sentí una sensación, ¿viste? Y bueno, escucharlo a Javier Martínez era algo... Y lo vi, inclusive lo vi en unos recitales que hizo en el Rex, no hace tantos años atrás, que me encantó, que tocó con Willy Quiroga, no sé si tú viste vos. No, en ese no, pero lo veía seguido a Javier, porque tocaba bastante, digamos, en los últimos años. Sí, tocaba mucho. Sí, Tenía sí. Manal Javier. Sí, que pasaba por distintas formaciones, porque ninguna formación le duraba mucho, pero bueno, lo fundamental era él y sus canciones. Pero en las últimas épocas tenía una banda muy buena. Extraordinario. Bueno, qué buena historia y tenemos para hablar muchísimo. Tengo más historias. Con Javier tengo una historia divina también. Contame una para seguir cerrando. Cuando empezó a aflojar la pandemia, yo dije, bueno, porque antes de la pandemia tenía una banda eléctrica. Dije, voy a salir a tocar en formato acústico con el violero que tocaba en mi banda, que ahora toca conmigo en formato acústico, sigo tocando con él, con Ramón de la Vega, gran violero. Voy a salir en formato acústico, ¿viste? Porque era más sencillo, ¿viste? En esa época, así como cuando se empezó a abrir la cosa, así como dúo, resultaba un poco más sencillo salir a tocar en lugares chiquitos, qué sé yo, ¿viste? Porque tocar con banda eléctrica es complicado. Entonces armé este formato acústico, empecé a hacer un ciclo en un lugar de colegiales que se llamaba El Puente, de tocar una vez por mes ahí, qué sé yo, y Javier me dice, yo los puedo acompañar, me dice, así dice, voy con un tambor y escobillas y listo, así sin una batería, sin todo el kit de batería, sino con un tambor y un plato y ya. Y yo digo, pero ¿en serio, Javier, me lo decís? Sí, es más, que no me pidan mis canciones porque no las voy a hacer, porque yo voy como músico tuyo, me dice. Invitado. No, parte de la banda, te digo. Sí, de alguna manera fue parte de la banda porque tocó casi todo el show con nosotros. Qué honor, Fue un regalo que me hizo Javier, no recuerdo que lo haya hecho con nadie más. Y la verdad es que fue increíble, fue como lo que te decía de León. Yo a Javier en realidad pensaba reservarlo para invitarlo a grabar en un estudio, pero no me iba a animar a invitarlo a tocar en un bolichito para 30 personas. Es que como vos a lo mejor ¿viste? no te diste cuenta de lo que significa para la música. Bueno. Y los músicos sí se dieron cuenta. Yo te agradezco mucho y celebro recordar todos estos grandes músicos argentinos, los que están y los que no están. Sí, siempre es lindo una época traerlos gloriosa, con el pensamiento. Sí, qué bueno. Bueno, nos queda una segunda parte, así que... Dale, cuando quieras. Claudio Edgardo, Kleiman, un gustazo haber estado acá. Yo te agradezco muchísimo porque, bueno, disfrutamos. Nuestro operador también disfruta mucho. Para los que quieran escucharme, próxima fecha, Dale. 18 de mayo, domingo, en lo de Roberto, un boliche muy pintoresco, un boliche de tango en general, donde vamos a hacer, porque vengo haciendo shows así en formato acústico, queda en Bulnes, ahí enfrente de la plaza de Almagro, lo de Roberto. El 18. Sí. ¿Temprano a qué hora? Acercarse. Sí, ponele 21 a 22 horas. Bárbaro. Señores, este ha sido el capítulo de hoy con Claudio Kleiman. Como es habitual, Nico Giancaglini en la operación técnica. Siempre está Viviana del Río con nosotros en la producción, Ricardo Benítez Alcántara, que es el investigador periodístico. Mi nombre es Edgardo Miller, espero que hayan disfrutado de este encuentro con un queridísimo músico, poeta, periodista, qué palabra linda periodista, ¿eh? Sí. Periodista, y un amigo que yo quiero mucho. Gracias. Gracias, Edgardo. Hasta aquí El País y los Escritores. Un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.